Digo que Benjamin es un pensador eminentemente político, y esto hay que explicarlo, ¿no? ¿Qué entiende Benjamin por política? Pues entiende mucho, y entiende incluso algo que la desborda, porque realmente la traducción de política en Benjamin sería algo con lo que él estaba muy de acuerdo, pero que no solía explicitarlo para no alarmar demasiado a sus amigos, pero entendía por política mesianismo. ¿Y qué añade el mesianismo a la política? Pues la preocupación de que la justicia, lo acabo de decir, no solamente sea para los vivos, sino también para los muertos. Esa ampliación del espectro de objetos de la política es lo que incluye el concepto de mesianismo, añade el concepto de mesianismo a la política. Por eso se dice tanto, ¿no?, que Benjamin es un pensador mesiánico, y no se sabe muy bien qué se quiere decir. Lo que se quiere decir es eso, que no se puede construir una teoría de la justicia a los vivos, que es lo que clásicamente y convencionalmente ocupa a los políticos. La política es de los vivos, en el doble sentido de la palabra, ¿no? Es de los que están vivos y de los que son espabilados, ¿no? Es verdad que al político, la primera tarea del político es la vida de los vivos, ¿no?, como decía Hobbes, ¿no? Garantizar la vida de los vivos, la seguridad de los vivos y de sus bienes. Pero cuando alguien está muerto, la política se declara incompetente, ¿no? Eso ya pasa a otro negociado. Pues Benjamin relaciona esta teoría, ya veremos cómo, ¿no? Pero que no puede haber política para los vivos, es decir, justicia para los vivos, si no tenemos muy presente la responsabilidad de los vivos respecto a la injusticia a los muertos. Ese es uno de los flecos o de los ángulos del mesianismo político. El otro lo expresa, o es lo mismo pero expresado de otra manera, lo expresa Benjamin cuando dice: Marx ha secularizado la idea mesiánica, la idea de mesianismo, la ha secularizado volcándola en la idea de una sociedad sin clases. La sociedad sin clases sería una secularización del mesianismo. Y eso está bien, pero añade, pero hay que devolver a la sociedad sin clases su rostro mesiánico, y esto en provecho de la política. Los valores que queremos defender o que Marx defendía en la sociedad sin clases se perderán, desaparecerán, si la política rompe la relación con ese mesianismo que inspiró la sociedad sin clases. Aquí plantea un tema enorme, ¿no? El tema de que lo que llamamos sociedad laica o secularizada es, y en eso todos los sociólogos modernos están de acuerdo, desde Max Weber hasta el último, en que esto que llamamos laicidad es una emancipación de la religión, es decir, es una liberación de la religión, es liberarse de la religión, liberarse de la tutela religiosa. Ese es el primer paso de la laicidad. No hay ningún debate, ninguna discusión sobre eso, ¿no? La laicidad se ha conquistado en guerra contra las religiones. No ha sido ningún regalo de las religiones, ha sido una guerra contra las religiones. Fue así.
las guerras de las religiones que asolaron Europa durante más de 100 años, al final acaban en la paz de Westfalia, y como dice Voltaire, las guerras acabaron en Europa el día que los estados dejaron de hacer teología. Ese día, la política es el final de una época en la que la teología era el principio legitimador de la política. Pero también eso, como que pelearon por cuestiones religiosas nada más, también eso es como que... ¿Cómo? Que como que uno decir que pelearon por razones religiosas únicamente, también no sé cómo que... No te entiendo. Que uno asumir que pelearon por razones teológicas únicamente también es como que reducirlo también, no sé, será como que demasiado. No te entiendo lo que me quieres decir. No, es que está diciendo que el día que lo teológico se fue al zafacón, sí, ¿verdad? Pues se acabaron las guerras, pero asumir que por eso, esas son las razones de la guerra, únicamente, pues tampoco es... No, claro, no. Todas estas fórmulas son simplistas, pero dice algo verdadero, y verdad, fue el día que los estados asumieron legitimarse sobre la voluntad ciudadana, cuando desaparecen las guerras de religiones. Eso es evidente, eso es empíricamente así. Es decir, en la medida en que los estados alemanes, españoles y franceses asumieron organizarse desde un contrato social y no desde unos principios derivados de la religión católica o protestante, entonces vino la paz de Europa. Eso es indiscutible. Pero, digamos, siendo eso verdad histórica, lo que Benjamin añade a continuación es lo siguiente. Lo que no tenemos que perder de vista es que esa secularización, esa sociedad laica, que por un lado se libera de la religión, se construye con los valores de la religión secularizados. No sé si eso es lo que tú quieres decir, pero esto es lo que a Benjamin le interesa decir. Es decir, no se explica lo que ha ocurrido solo diciendo que se manda paseo a la iglesia, digamos, se reduce la religión a la sacristía, se privatiza la religión. No se explica todo lo que ha ocurrido, porque los valores del Estado democrático, digamos, son valores cristianos secularizados. Esto es lo que afirma Benjamin. Y por eso él dice que si queremos sostener los valores laicos, no hay que perder de vista el origen con ese mesianismo del que procede. Esa es su tesis. Entonces lo que está planteando aquí Benjamin es algo muy complejo, y es la relación entre valores cívicos y valores políticos. Valores cívicos y valores políticos. Y me explico. Si la política generara por sí misma valores, no necesitaría de las virtudes sociales. Pero si la política no genera valores, como es la tesis de Benjamin, y mi tesis también es, la política es incapaz de generar valores. Entonces solamente se pueden mantener o sostener los valores en política, solamente se pueden sostener si hay una relación con una sociedad donde esos valores son cultivados y vividos como hábitos. La política no crea valores, sino que los recicla. La Revolución Francesa no inventa el valor de la igualdad, ni de la libertad, ni de la fraternidad. Los toma de la sociedad. Hay una sociedad donde esos valores están, y lo que hace la política revolucionaria es convertir esos valores en principios políticos. Eso es lo que hace la política. Transforma valores sociales en principios políticos. Pero la política como tal no genera valores. No genera valores. Esa es mi tesis. Y por eso cuando hablamos de crisis de valores en política, en el fondo lo que estamos apuntando no es que los políticos sean unos sinvergüenzas o unos corruptos. Lo que estamos hablando es que en la sociedad
es la sociedad la que ya no cultiva esos valores. Y esos valores que vinieron de la sociedad se han convertido únicamente en principios vacíos de organización política.